Bendecido día. Quien les habla, Yovexi González, participante del Programa Nacional de Formación Avanzada, Especialización, Lengua y Comunicación, de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. La hermenéutica como filosofía universal de la interpretación. A modo de introducción, se puede decir que la hermenéutica es el arte teórico de interpretación de textos, discursos, escrituras y tiene como finalidad comprender desde bases objetivas qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. Para comprender mejor la hermenéutica tenemos que etimológicamente la palabra hermenéutica se deriva del verbo griego hermeneu, que significa exponer, publicar, interpretar. Su origen se sitúa en el siglo XVII y se encuentra asociado al arte de la interpretación bíblica, conocida como la exegesis del verbo griego exegiomi, que significa explicar, exponer e interpretar. Según Mario Burge 2014, la define como el arte de interpretar y comprender los textos en toda su dimensión. Es decir, su objetivo es ir más allá del significado literal e intentar comprender su verdadero sentido. Según Dilthey, es una reflexión metodológica sobre la presentación de la verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu. Ahora vamos a conocer a los principales representantes de la hermenéutica. En primer lugar tenemos a Schleiermacher, 1768-1834. Para Schleiermacher, la tarea de la hermenéutica era entender el discurso también como el autor y después mejor que él. Por esto se le considera como el padre de la hermenéutica moderna. En segundo lugar tenemos a Wilhelm Dilthey, 1833-1911. Dilthey concibió la hermenéutica como una interpretación histórica basada en el conocimiento previo de los datos de la realidad que se intenta comprender. En tercer lugar tenemos a Martin N. Heidegger, 1889-1976. Heidegger decía que la hermenéutica es el arte o la técnica de comprender, reflexionar sobre las condiciones bajo la posible comprensión de las manifestaciones de la vida. En cuarto lugar tenemos a Hans-Georg Gadamer, 1900-2002. Gadamer dio un giro ontológico en la identificación del ser con el lenguaje, pues el ser acontece en el lenguaje como verdad. Este es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Y por último y no menos importante tenemos a Paul Ricoeur, 1913-2005. Ricoeur es considerado el pionero y propulsor de la fenomenología hermenéutica, interpretación de los símbolos de doble sentido a entenderla como momento de la comprensión en general y finalmente como interpretación de textos. A continuación se dan a conocer las características de la hermenéutica. Las principales características de la hermenéutica son las siguientes. Interpreta un texto más allá de su sentido literal. Nos permite comprender el mensaje oculto del texto y del discurso del autor. Nunca se llega a comprensión final o definitiva de un texto. Nuestra interpretación de un texto es parcial y relativa, ya que se interpreta desde nuestro punto de vista. Nuestro mundo es como un texto inacabado, es decir,
que no es estático, ya que se interpreta desde nuestros propios conocimientos. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Una vez que lo hemos leído, se da una nueva interpretación. Se debe tener presente el contexto del autor, es decir, la época en que fue escrito y el contexto sociocultural. Se lleva a cabo un diálogo con el texto. Se pregunta al propio texto sobre su significado. Pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector para obtener una mejor comprensión. Conecta el horizonte contexto del lector y del autor. Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva. Por otra parte, tenemos la hermenéutica en las ciencias sociales. La hermenéutica en el Renacimiento y la Reforma Protestante, aquí se usa para el esclarecimiento de los textos sagrados, dando lugar a la exegesis bíblica. La hermenéutica en el humanismo se aplicó en la literatura clásica grecolatina, configurándose como una disciplina de carácter filosófica. Aquí la hermenéutica se encarga de los textos legales y su correcta aplicación. La hermenéutica en el romanticismo se constituye en una disciplina autónoma, es decir, en una teoría general de la interpretación. Seguidamente, el método hermenéutico. Según Virgil Dilthey, menciona que toda expresión de la vida humana es objeto de una interpretación. Convierte la hermenéutica en un método general de la comprensión y sistematización de procedimientos. Wilhelm sugiere el círculo hermenéutico, el cual inicia con la fase de la comprensión. Este es el primer paso del círculo hermenéutico, se apoya en construcciones a partir de fuentes originarias en el mundo de la vida. Sigue la interpretación, donde los conocimientos que dejó la comprensión, el investigador analiza al ya haber comprendido. Y por último tenemos la explicación, que para comprobar su validez es necesario comprender en el marco del saber práctico correspondiente, y así sucesivamente, convirtiéndolo en el círculo hermenéutico, el cual es infinito. Un ejemplo cotidiano sería un refrán popular que reza: el que madruga, Dios le ayuda. A través de la hermenéutica se puede interpretar que no se debe dejar las cosas para el final, sino actuar con diligencia. Para finalizar, se darán a conocer algunas consideraciones éticas del método hermenéutico. A la hora de llevar a cabo una investigación hermenéutica hay que tener en cuenta varias consideraciones. Los investigadores deben ser muy conscientes de sus propios prejuicios e ideas preconcebidas. Esta exige un alto nivel de reflexión donde se articule la propia posición del investigador. La naturaleza dinámica y no lineal del círculo hermenéutico, que requiere que los investigadores se muevan de forma interactiva entre la comprensión de parte de los datos y la totalidad del contexto. Este proceso puede suponer un reto, ya que a menudo revelan múltiples interpretaciones, a veces contradictorias, de los mismos datos. Las consideraciones éticas son primordiales, especialmente cuando se trata de temas delicados o poblaciones vulnerables. Este método exige un análisis del contexto donde se desarrolla la investigación.
La presentación de las conclusiones de la investigación hermenéutica no solo debe transmitir los resultados, sino también comunicar de forma transparente el recorrido interpretativo, incluidos los retos y ambigüedades encontrados en el camino. Si se toman en cuenta estas consideraciones, la investigación puede aportar ideas ricas y matizadas al tiempo que mantiene el rigor ético. La hermenéutica nos invita a explorar diversas perspectivas y nos quedamos aferrados a una única interpretación. Cada persona tiene su propia visión del mundo y su propio marco de referencia. Al tener en cuenta estas diferencias, podemos comprender que cada interpretación es válida y enriquecedora a su manera. En conclusión, la hermenéutica nos ofrece una herramienta poderosa para descifrar el verdadero significado de los mensajes y el contexto que nos rodea. Nos invita a ir más allá de la superficie y a explorar las múltiples capas de significado que existen en cada mensaje. Los dejo con el pensamiento de Gadamer, que dice: la verdad no está en lo que digo yo, sino en lo que entiende el otro. Muchas gracias.